Comenzamos nuestro programa de hoy conversando con el doctor Francisco López Soriano, presidente de la Sociedad Murciana del Dolor. Muchos de ustedes estarán ciñendo el entrecejo porque dirán qué es la Sociedad Murciana del Dolor y a qué se dedica. Muchos de ustedes también, cristianos, creyentes en Dios, dirán que Dios ha puesto el placer pero tan cerca de ese dolor que muchísimas veces lloramos de alegría, pero son los menos, porque por lo general quien llora es porque siente un dolor muy profundo. Puede ser físico, puede ser psicológico, pero siempre es dolor al fin. Por eso, reitero, queremos conversar con el doctor López Soriano para que nos explique qué es esta unidad del dolor y qué expectativas puede crear a ustedes los pacientes. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Una unidad del dolor es una unidad multidisciplinar. Multidisciplinar es que participan varias especialidades médicas que pretende ayudar a la gente con dolor crónico, para distinguirlo del dolor agudo, y darles por lo menos alivio si no puede solucionar el dolor del todo. Esas unidades se empezaron o se crearon en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado. Empezaron en los Estados Unidos con John Bonica y posteriormente el pionero en España fue Madrid Arias en los años 50, y a partir de ahí se fueron desarrollando, y prácticamente hoy en día es raro el área de salud que no tiene una unidad del dolor para atender a su población. Usted nos habló de dolor agudo y de dolor crónico. Entonces, evidentemente, la gente que nos está viendo y escuchando dice, bueno, muy bien, ¿cuándo separo uno de otro? ¿Cuándo sé si tengo que ir o no a la unidad del dolor porque mi dolor es agudo o es crónico? Diferencias. El dolor agudo es una respuesta fisiológica del organismo. Es decir, el organismo tiene para enterarse de qué pasa un mecanismo de defensa, de alarma, como el que pone una alarma en su casa para saber si ha entrado alguien a estorbar. El mecanismo del dolor. El dolor te llama la atención pues a la hora de decirte que ahí está pasando algo. Un dolor en una apendicitis aguda, el dolor en una fractura, es decir, te está llamando la atención para que pongas un remedio. Bien, ese dolor cumple una función fisiológica y dura lo que dura la consolidación de ese tipo de enfermedad o de patología. Cuando el dolor ya no tiene relación alguna con aquello que lo causó, puesto que la fractura ya está consolidada o la apendicitis ya está operada y han pasado su tiempo, y persiste en el tiempo, es cuando realmente hablamos de dolor crónico. Para tener una idea aproximada, el dolor crónico empieza a considerarse a partir de los 3 meses, los 100 días más o menos, de haber ocurrido la causa que lo originó. Si persiste, es cuando hablamos de dolor crónico. Mientras tanto, es dolor agudo. Ahora, hay una cosa que es importante, y que me perdone el televidente que nos está viendo, pero lo que voy a decir es una realidad que veo muy a menudo, sobre todo en las urgencias. Yo diría, y yo creo que no me equivoco, que el 70% de las personas que acuden al centro de urgencias no necesitan una urgencia, no necesitan ser tratadas por un médico de urgencia, sino por su médico de cabecera. Yo pienso que, a priori, usted me corregirá si me equivoco, que ustedes deben tener el mismo problema, porque irán o querrán ir miles de personas a vuestra consulta
cuando en realidad, ¿cuál es la cantidad que ustedes pueden absorber mensualmente dentro de esa consulta? En el estudio europeo que se hizo de prevalencia del dolor, aproximadamente 1 de cada 5 europeos, en España viene a ser casi la misma o un poquito menos la proporción, 1 de cada 5 europeos van a tener dolor crónico a lo largo de su vida. Bien, para una población como la nuestra de 75.000 habitantes, eso vendría a ser unas 15.000 personas para esta comarca. Pero realmente a la unidad del dolor no deben de ir más o menos nada más que el 2% de esos pacientes con dolor, de esos 15.000. Con lo cual realmente estamos hablando de 300 personas las que son subsidiarias de la unidad del dolor. Las otras no es que no queramos meternos con ellas, sino que corresponden su asistencia a diferentes niveles que no son la unidad del dolor. ¿Por qué? Pues porque la unidad del dolor, para hacer lo mismo que hace el médico de cabecera, por ejemplo, si es un dolor que se puede tratar simplemente con una prescripción farmacéutica, realmente puede ofrecerlo igual el centro de salud que la unidad del dolor. ¿Qué pasa con la unidad del dolor? Pues que sí que tiene heredado de la especialidad de donde vengo, que es la anestesia, y como su nombre indica es anestesia, es decir, sin dolor, pues tiene herramientas que no son habituales en otros niveles asistenciales, que sí que son las que se ponen a disposición de esta serie de pacientes y que pueden aliviar aquello que no han podido hacer otros niveles asistenciales inferiores. Por lo tanto, si vienen más pacientes de los que realmente se esperan, porque las expectativas son muy altas, lo único que conseguimos es bloquear esa consulta y al final no vale ni para los que tienen dolor ni para los otros, es decir, porque al final lo único que conseguimos es bloquearlo. Ahora, doctor, ¿con qué me voy a enfrentar? Porque, por ejemplo, cuando voy a ver a un oncólogo, sé perfectamente bien la enfermedad que tengo. Cuando voy a ver un urólogo, exactamente lo mismo, o un dermatólogo, o un digestivo. ¿Con qué equipo médico constituye una unidad del dolor? El dolor es una experiencia muy compleja. Puede ser periférico, es decir, puede estar en la terminación que está afectada, puede ser a través de las líneas de conducción de ese dolor hasta la médula, puede ser a nivel medular, puede ser por los mecanismos que suben hasta el sistema nervioso central, pero también puede ser por la respuesta que el sistema nervioso central vuelve a dar después de haber recibido la información al sitio de origen. Con lo cual estamos hablando de mecanismos muy complejos, mecanismos periféricos, mecanismos inflamatorios, mecanismos de tipo neurogénico central, que afecta a un montón de áreas y afecta a un montón de enfermedades y un montón de patologías. Por lo tanto, las unidades de dolor tienen que ser multidisciplinares. ¿Por qué? Pues porque realmente se imbrican muchos problemas diferentes que con la colaboración de todos al final podemos echar una mano mejor que cada uno de por sí, aislado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en una unidad del dolor normalmente colaboramos o colaboran con ella neurólogos, rehabilitadores, reumatólogos, traumatólogos y todas aquellas especialidades, psicólogos, fisioterapeutas, es decir, que necesitan pues bueno, imbricarse de alguna forma, para psiquiatras, porque también hay un componente muy importante depresivo, reactivo, emocional frente al dolor. Si algo te está jorobando constantemente, lógicamente, pues un día lo aguantas, 2 días también, pero cuando llevas varios meses probablemente entres en un estado depresivo porque ves que aquello no te lo puedes comer y no se puede solucionar, con lo cual necesitamos trabajar con muchas disciplinas. Y de hecho es uno de los axiomas fundamentales en el tratamiento del dolor, el tratamiento multidisciplinar. Necesitamos colaborar con los farmacéuticos, puesto que también utilizamos una serie de fármacos muy terapéuticamente muy límites, en el sentido de que su actividad analgésica está muy próxima a su actividad
a la hora de dar efectos secundarios. Es decir, fármacos potentes quitan el dolor potente, pero también terminan, por esa limitación, dando pues a veces náuseas, a veces vómitos, a veces mareos, a veces dependencia, en el caso de los narcóticos o de los opiáceos que se utilizan. Es decir, que son fármacos que están muy límites entre su acción terapéutica y sus efectos secundarios, y entonces tenemos que colaborar diferentes especialidades, y en este caso pues también los propios farmacéuticos. Muy bien. Una pregunta simple, pero a la vez compleja. Simple, evidentemente, por los conocimientos profundos que tiene usted de la materia, compleja para el televidente que nos está viendo. En lo que se refiere a los procesos que se siguen dentro de una consulta de este tipo y las técnicas, entonces, que ustedes utilizan. Bien, a nosotros los pacientes nos vienen derivados normalmente por los propios especialistas, es decir, bueno, pues el reumatólogo o el neurólogo que ya tiene diagnosticada una enfermedad de su especialidad y que ha empezado a poner el tratamiento para ese dolor y no encuentra que pueda terminar manejándolo él con soltura o con eficacia, nos lo termina remitiendo. Los médicos de cabecera también nos remiten pacientes que para ellos pueden ser difíciles de manejar. Lo que no acude a ninguna unidad del dolor es el paciente por propia iniciativa. Es decir, el paciente no puede acceder a la unidad del dolor por propia iniciativa, puesto que normalmente el especialista anterior, por decirlo de alguna forma, maneja el dolor dentro de su ámbito de especialidad y de la patología que tiene el propio paciente. Solo cuando ya cree que podemos ofrecer algo más que ellos no tienen es cuando nos lo mandan. ¿Qué ocurre con los médicos de cabecera? Pues que a veces el médico de cabecera nos manda al paciente porque no puede sacarle punta, pero realmente la disciplina del dolor realmente es novedosa. Es decir, en los últimos años ha habido mucho boom en el sentido de preocuparse por él, lo cual me parece estupendo, puesto que desde el año 2004 la propia Organización Mundial de la Salud lo considera como derecho fundamental del hombre, el alivio del dolor, cosa que ha sido un excelente logro. Y las sociedades internacionales del dolor están muy encima. De este año, por ejemplo, es el Año Internacional del Dolor Agudo, es decir, se está promocionando mucho el tema del dolor, y ya está bien que se metan con él. Hasta hace poco pues, nos habíamos metido con los dolores de parto, nos parecía razonable que la mujer a la hora de parir pues tuviera el alivio que se le puede dar una epidural de parto, que la estamos haciendo todos los días. Pero realmente esa es una ganancia que ha conseguido la sociedad hace muy poquito. De hecho, pues antes se dejaba a la deriva y no se le daba ese reconocimiento de derecho a la mujer. Hoy en día se está muy concienciado con el tema del dolor, creemos que tenemos herramientas para conseguir aliviarlo, tanto el agudo como el crónico, y de hecho en agudo también se ha conseguido un montón, pero un montón, avanzar, de tal forma que hace escasamente, por ejemplo, en el 2004 o el 2003 teníamos una prevalencia de dolor dentro del hospital de 7 de cada 10 pacientes, 7 de cada 10 pacientes que ingresaban en el hospital sufrían dolor a lo largo de su ingreso. Hoy esa cifra está en menos del 5%, simplemente porque nos concienciamos de que eso no debía de ser así y nos pusimos a la tarea de tratarlo y de ir a por él en vez de que el paciente no lo pidiera. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces el paciente, por esas expectativas religiosas que subsisten y que tú acabas de comentar, piensa que el dolor es algo que le enriquece en el sentido de que el sufrimiento está recogido dentro del concepto religioso como algo positivo para ganar ese cielo o lo que queramos decir. Entonces, o simplemente la expectativa que tenía el paciente de voy a operarme, me tiene que doler. Pues no tiene por qué dolerle. Es decir, el paciente va a operarse, pero no tiene por qué dolerle. De tal forma que yo creo que en estos 5 o 6 años que tenemos la unidad de dolor agudo montada y unos pocos menos la unidad de dolor crónico, ha cambiado un montón el panorama a la hora de ir a operarse.
de tal forma que los pacientes están con un confort que hace escasamente 6 años no encontraban. Yo quiero, por sobre todas las cosas, y una vez más, no quiero ser cansino, es volver a lo de las expectativas. Si a mí me tienen que operar de un cálculo, por ejemplo, en un riñón, que puede ser de origen cálcico, por ejemplo, el médico, el cirujano, de antemano me habla de lo positivo que puede ser, lo positiva que puede ser esa operación, pero también de los riesgos, de los problemas que pueden correr en esa operación. Entonces, ¿ustedes tienen algún tipo de bola mágica o de ese palito que tienen los magos dentro de la consulta para que el 100% de las personas, y esto es importante para usted que está viendo este programa, voy a la unidad del dolor y se terminó el dolor que tenía? No, vamos a ver. Nosotros no quitamos la artrosis, nosotros no quitamos la hernia discal que pueda haber debajo, nosotros no quitamos la diabetes, que es una fuente de dolor, nosotros no quitamos el herpes que pueda quedar residual. Lo que hacemos es ayudar a llevar ese dolor, aliviar el dolor. Realmente se habla de unidad de tratamiento del dolor, no se habla de analgesia, es decir, sin dolor. No, se habla de que si es posible, y lo hacemos y lo medimos, es decir, a los pacientes les presentamos siempre, le preguntamos, vamos a ponerle número a su dolor. Y le decimos, imagine que esto es como cuando iba al instituto, le ponían una calificación, 0 es sin dolor y 10 sería el máximo dolor posible. Las mujeres lo suelen asociar, las mayores, ahora con las epidurales de parto no, pero las mayores lo suelen asociar al parto, y los hombres pues igual lo asocian a un muy mal dolor de muelas. Con lo cual ellos son capaces de ponerle número a ese dolor que le están, a la intensidad de ese dolor que le están poniendo. Quitarlo no lo quitamos, pero si tú vienes con un dolor de 7, probablemente nosotros consigamos dejártelo en 4 o en 3, lo cual es bastante llevadero. Es decir, pasar de dolor moderado, intenso, a dolor leve, nos hace mucho más fácil la vida de todos los días. Claro. Y eso sí que podemos conseguirlo, porque la enfermedad de base no la podemos quitar. Claro. Ahora, también el televidente querrá saber cuáles son las opciones terapéuticas que ustedes manejan cuando el paciente se presenta en vuestro consultorio. Las opciones son enormes, y cuando para una cosa hay muchas soluciones es porque realmente ninguna funciona. Si no funcionara una, estaría todo resuelto. ¿Por qué no funciona ninguna y pueden funcionar todas? Pues por esa gran complejidad que es el dolor crónico. El dolor crónico no es una cosa muy concreta que se desarrolla de forma muy concreta y tiene unos límites muy claros y termina en un punto exacto. Por dos razones. Primero, porque hay una base fisiológica muy clara, y segundo, porque hay una respuesta de cómo cada uno vive su dolor. Con lo cual, el dolor necesita de muchas herramientas. Y siempre le decimos lo mismo. Vamos a ver, yo no le voy a vender una bicicleta que no funciona, una moto que no funciona, no le va a llevar a ningún sitio y se va usted a cansar de mí enseguida. Yo lo que sí quiero es decirle que vamos a empezar con un tratamiento y poco a poco iremos intentando buscar otra serie de soluciones hasta encontrar un punto intermedio, idóneo, que nos permita llevar aquello sin efectos secundarios de la mejor manera posible y hasta donde nosotros podamos. Pero ¿qué ocurre? En medicina, pero no ya en dolor, en toda la medicina, cuando uno se enfrenta a una enfermedad, tiene 3 salidas y no hay más. Una es la curación, eso estaría muy bien en enfermedades que son agudas, que conocemos con agudas, se producen, se tratan, se solucionan, pero en las crónicas está claro que esa no suele ser la solución. Otra parte que lo conllevan como pueden, y otra parte
que no hay forma de sacarle punta. ¿Estamos? ¿Ese porcentaje dónde está? Es decir, normalmente, ¿cuál es la eficacia o efectividad de esas unidades del dolor? Pues probablemente está en conseguir que 2 de cada 3 personas encuentren alivio. Pero hay esa otra persona que no conseguimos, por más que lo intentamos y por más que utilizamos diferentes abordajes, conseguir quitarle el dolor. Y para eso nosotros ya es un triunfo. Quiero decir que para el paciente el triunfo está, o la ganancia está, en bajar 3 puntos de esos de 10 que hemos dicho, es decir, el máximo dolor posible sería 10, pues cuando el paciente que te viene con 7 baja a 4, o viene con 8, baja a 5, considera que ahí sí hay ganancia clínica, es decir, ahí ha habido alivio. Todo lo demás que no sea eso, realmente no lo considera alivio. Hoy viene con 7 y mañana viene con 6, pues para nosotros habrá bajado un punto, pero para él realmente no saca ganancias. Solo cuando realmente baja un 30% de esa intensidad es cuando el paciente asume que realmente ha encontrado alivio. Ese alivio normalmente sí podemos conseguirlo. Llegar a alivio cero, muy pocas veces o casi ninguna. Ahora bien, doctor, por lo general si voy a la panadería voy a comprar pan. Y si voy a una carnicería voy a comprar carne. Si mi doctor o doctora de cabecera me encuentra un problema renal, me manda al urólogo. Entonces, según la consulta que vaya, yo sé la patología que ese profesional va a tratar. Pero en el caso de ustedes, en la unidad del dolor, imagino que las patologías serán de muy diversa índole y por lo tanto quisiera saber también, el televidente, cuál es la patología que ustedes tratan con más frecuencia en vuestro consultorio. Bien. La prevalencia de dolor crónico más importante está en las enfermedades de tipo reumático degenerativo, es decir, en lo que conocemos como artritis, osteoartritis o algo por el estilo, en definición. Es decir, artrosis, pacientes mayores que el haber vivido pues lleva un desgaste y ese desgaste pues al final se manifiesta. Todos sabemos lo que es la artrosis, es decir, bueno, pues empiezan a aparecer una serie de deformidades óseas que, bueno, pues cuando salen para afuera, pues se nos deforman los dedos y los vemos deformados. Pero, ¿qué ocurre cuando esas deformidades van hacia adentro? Por ejemplo, hacia adentro de las articulaciones, o por ejemplo, hacia adentro del canal medular. Pues está claro que esos pinchitos, esas deformaciones, están jorobando los tejidos que hay debajo. Y esa es la mayor prevalencia. Eso con las lumbalgias. ¿Por qué las lumbalgias? Pues normalmente las lumbalgias, pues es lo mismo, es decir, la columna vertebral sufre un proceso degenerativo, artrósico, exactamente igual que las articulaciones periféricas, pero a la misma vez es pues un eje de carga, de tal forma que por cargar mal, por andar mal, por sentarse mal o por cualquier otro desvío postural, terminan produciendo dolores de tipo crónico. Esa es la mayoría del dolor que genera o que entra dentro del concepto de dolor crónico como más prevalente. Y quizá es el más fácil de tratar dentro de lo que cabe. Quiero decir que normalmente con fármacos podemos conllevarlo. A veces necesitamos técnicas invasivas. Como pasa en medicina, siempre empezamos por escalones de menor a mayor. Primero, pues porque no hay por qué matar gorriones con cañonazos, si se pueden matar con perdigones. Y segundo, porque hemos hablado de que conforme nos volvemos más agresivos, las posibilidades de iatrogenia son mayores. Es decir, si yo no hago nada, ya puedo jorobar, pero si yo intento ir a por un nervio y dormirlo, pero lo daño por alguna otra circunstancia, está claro que aquello debo de dejarlo para segunda opción, puesto que puedo, conforme subo las ganancias, puedo también subir las pérdidas. Ahora, otra cosa muy importante, y es si la vuestra, fíjese la pregunta que le voy a hacer, si la vuestra es una especialidad muy cara. ¿Y por qué hago esta pregunta? Por los fármacos, ustedes creo que le llaman, corríjame si me equivoco, opioides,
como por ejemplo puede ser el Targin o Talgin, que en su, creo que hay 5, 10, 15 y 20. No es el problema. Bueno, eso es lo que quiero, a lo que quiero llegar. No es el problema. Los opiáceos en sí, o opioides, o narcóticos, o derivados de la morfina, como queramos llamarlo, pues prácticamente todos son derivados de la morfina, unos sintéticos, otros de otra forma obtenidos, realmente no son caros. De hecho, la primera parte que nos hizo reflexionar hace mucho tiempo, cuando nos metimos en este berenjenal, fue, aquí tengo un paciente que le está doliendo, en la farmacia tengo un medicamento, o tengo morfina que vale menos de 100 pesetas en aquella época, si solamente es comunicar esto con esto, ¿por qué puñetas tengo que seguir dejando que a este paciente le duela? Es decir, está claro que ese no era el problema. Hay nuevos fármacos que efectivamente pueden ser más caros. Realmente el encarecimiento está en dos cosas. Una, las técnicas que se emplean. Para ese tipo de técnicas necesitas una infraestructura compleja. Es decir, por ejemplo, en radiofrecuencia pulsada, como has comentado, que es simplemente llegar hasta el nervio, primero hay que localizarlo, pero llegar hasta el nervio y darle una corriente eléctrica que produce calor y que de alguna forma lo que hace es dejar atontado el nervio durante un tiempo, pues necesito aparato de rayos, quirófano, técnicas totalmente asépticas, donde entramos todos disfrazados como cuando entramos a una intervención, auxiliares, técnicos de rayos, horas de quirófano. Eso es lo que encarece realmente el tratamiento del dolor. El tirar de bolígrafo, la mayoría de los medicamentos para el dolor son muy viejos. Es decir, no hemos inventado nada, porque ya el opio y la belladona se utilizaban en la época de los egipcios. Es decir, realmente ahí no es ni caro, ni además está... El problema de los opiáceos no es ese. El problema de los opiáceos en la mayoría de los países es que es un medicamento que puede producir dependencia. Todos conocemos al heroinómano, se engancha a la heroína. Bien, pues eso mismo puede producir los opiáceos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que para evitar eso, los gobiernos lo que hicieron fue restringir la prescripción. Necesitamos receta de estupefacientes. Cuando uno tiene que pedir la receta de estupefacientes, tiene que hacerse responsable de la receta, tiene que, realmente al médico lo para, y dice, bueno, no me lo están poniendo fácil. De tal forma que hay un movimiento mundial, no de aquí, mundial, en donde se pretende relajar ese tipo de trabas legales para que realmente puedan llegar los opiáceos a más sitios. Es decir, ese sí es el problema de los opiáceos. El otro problema que puede encarecerlo no es ese, sino que realmente se han obtenido formas farmacéuticas, porque no hemos ganado mucho en el tema de la medicación. No hay medicamentos nuevos. Lo que sí hay son formas nuevas de administrar el medicamento. Si yo a un paciente le pongo una ampolla de morfina directa en vena, le va a quitar el dolor, pero probablemente esté muy nauseoso, cuando no vomitando, cuando no atontado. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que han inventado los farmacéuticos, gracias a Dios, es cogen ese fármaco, lo meten encapsulan, o lo hacen, para que podamos entenderlo, lo encapsulan y permiten que haya una liberación lenta de ese medicamento. Y en vez de tener que tomar morfina cada 4 horas, me tomo una pastilla de morfina al día y el medicamento solo ya va eliminando aquello poco a poco y se me produce el calmado. Eso mismo se está haciendo con medicamentos que se absorben por vía oral, y de hecho todos conocemos el chupachú, que a veces se le han mandado a enfermos crónicos con dolor, para que cuando le pega un zumbido el dolor, ellos se pongan una especie de chupachú en las mucosas y se absorba rápidamente. Ese tipo sí que ha encarecido, porque es el excipiente que lleva o la forma en la que va vehiculado que puede haberlo encarecido. Pero a cambio tenemos más adhesión al tratamiento, porque lógicamente si no produce efectos secundarios o no produce tantos efectos secundarios, el paciente se queda más adherido al tratamiento, porque todos los problemas que tenemos es la adhesión al tratamiento. En cuanto yo le mandé a un paciente una cosa y el paciente no sea capaz de aguantar ese tiempo de adaptación, que normalmente vienen a ser 7, 8, 10 días, en donde el organismo que está recibiendo un opiáceo o otro tipo de medicación, como pueden ser los antidepresivos o los anticomiciales, que producen también efectos secundarios,
no se adapta el organismo y me lo rechaza, y el paciente lo abandona, me he quedado sin herramientas. Entonces, hemos tenido que inventar entre todos fórmulas que permitan que el paciente se adapte mejor a ese tipo de fármacos, y eso es lo que está encareciendo. Pero a cambio, puedo utilizar una herramienta que antes, por esos efectos secundarios, no podía usarlo. Una de las últimas preguntas por hoy, porque le voy a pedir encarecidamente que vuelva, porque tengo una cantidad de preguntas importantes, tanto para Milton Trinidad como para quien nos ve y nos escucha, que lo haríamos en otra entrega. Pero de todas maneras, me duele intensísimamente la cabeza, recurro al ácido acetilsalicílico o al paracetamol para que se me pase. Pero se me pasa el dolor de cabeza, pero en realidad lo que hizo que yo tuviese dolor de cabeza no se curó, simplemente me calmó. Entonces, la pregunta o lo que estoy diciendo es por lo siguiente: el hipocondríaco, aquel que piensa que está siempre enfermo, que siente muchísimo dolor por sobre todas las cosas, ¿qué tipo de dolorímetro tienen ustedes dentro de la consulta para saber si es verdad? No hay dolorímetro. Todos tenemos aceptado a nivel mundial que duele lo que el paciente dice que le duele, ya que es una sensación físico-psíquica y no podemos separar una cosa de la otra. Lo que sí podemos es intentar acercarnos a él de muchas maneras y intuir si aquello puede ser verdad o no. Pero, cuidado, nosotros no pretendemos ser jueces de la verdad o la mentira, sino ayudar al paciente en la medida que podamos. Quiero decir, al hipocondríaco también hay que ayudarle, aunque sea hipocondríaco y le duela más o perciba él que le duele más. En una palabra, duele lo que uno dice que le duele, y no hay ninguna forma de medirlo, objetiva. Se está viendo, y nos estamos acercando un poquito a ello, que por técnicas de termometría, es decir, de calcular el calor de diferentes partes del cuerpo, o técnicas de resonancia magnética, hay zonas que son más activas o menos activas si el paciente tiene dolor o no lo tiene. Pero realmente eso no nos habla de la intensidad, ni del origen, ni de si va a responder, ni nada de nada de nada. Hay enfermedades crónicas, como puede ser la cefalea que tú me cuentas, es decir, bueno, todos conocemos la migraña es una enfermedad crónica que los neurólogos saben tratar bastante bien, pero que solamente tiene o un tratamiento agudo en el momento que te da, o un tratamiento preventivo, que ya es bastante, para permitir que tus crisis de migraña sean más distanciadas y menos intensas, que es lo que queremos conseguir con muchos de los fármacos que empleamos. ¿Estamos? Pero lo que sí quiero, antes de que terminemos, es volver sobre las expectativas. Es decir, para este tipo de prescripción nos sirve el médico de cabecera y nos sirve cualquier otro especialista. La unidad del dolor está llevada por anestesistas en la mayoría de los sitios porque son ellos los que desarrollaron las técnicas para aliviar el dolor, ya que necesitamos operar sin dolor. Entonces, solo cuando o bien no ha habido un enfoque, que puede no haberlo habido, o el médico no le encuentra salida a aquello, y necesitamos recurrir a ciertas técnicas que solamente dominamos nosotros o mayoritariamente nosotros, es cuando realmente tienen que venir, porque si no, para prescribir ese opiáceo o ese antidepresivo, lo hace el médico de cabecera todos los días, pero además con una gran ventaja: su médico de cabecera lo tiene el día siguiente, o hasta lo tiene ese mismo día. Si tú pides consulta para la unidad del dolor, lo más probable es que no encuentres hueco en 60, 90 y a veces, como ha pasado con esas falsas expectativas en otras unidades, más días porque se ha bloqueado. ¿De qué sirve que tú pidas consulta para el dolor para yo verte dentro de 60 días y cuando te duele es hoy? Lo que tienes que hacer es ir mañana a tu médico de cabecera. Y tu médico de cabecera te dará mejor salida que yo te voy a dar dentro de 60 días, porque te la va a dar de manera inmediata. La sociedad esa que se ha constituido y de la cual me enorgullezco de ser presidente, lo que pretende es, entre sus objetivos, realmente hacer campañas de difusión de este tipo, que además lleguen hasta los médicos de cabecera, o queremos nosotros llegar hasta los médicos de cabecera, en donde podamos contarles:
esto es lo que creemos que podéis manejar vosotros, esto es lo que creemos que se debe hacer, y en estas pequeñas circunstancias es cuando no los debéis de remitir. Y esa formación continuada y ese contacto entre diferentes niveles creo que es lo que nos dará a todos, tanto a los médicos de cabecera como a nosotros, pero sobre todo a los pacientes, pues bueno, pues un poquito más a la hora de encontrar alivio para el dolor. Muy bien, podemos seguirla la semana que viene, si encuentra un hueco. Sí, sin problemas. Muchísimas gracias. A ustedes entonces decirles que antes se decía que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Hoy día, entonces, ya con estas unidades del dolor, podríamos decir que el dolor ya no es inevitable, pero el sufrimiento sí sigue siendo opcional. Unos consejos y volvemos.